¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Muy buenos días, Solia, bienvenida a este programa. Ya teníamos ratito que no nos veíamos, ¿verdad? Sí, la verdad que hemos estado con un cruce de horarios. Esto de hacer alianzas entre países es un gran desafío, pero al mismo tiempo es una gran motivación porque, al menos en lo personal, me obliga a administrar mejor el tiempo cada vez y a esmerarme en hacer una mejor presentación. Así que gracias, Maggie, porque como productora, directora y manager del programa, pues estás siempre encontrándole solución a todo. Así que te agradezco mucho. Pues bueno, ¿qué más? Esto es maravilloso. La verdad es que yo disfruto mucho hacer esto. Lo haría todo el tiempo. Hola Rubén, qué gusto verte. Quédate hasta el final del programa porque la verdad es que va a estar buenísimo, ¿verdad, Solia? Fíjate, bueno, déjame te cuento Rubén y déjame les cuento a todas las personas que nos están viendo. Resulta ser que vamos a hablar de un personaje o de una mujer que realmente a mí cuando Solia me platicó su historia me puse a investigar un poquito y me impactó porque ella fue una reina, pero ella fue la reina, o sea, no cualquier reina, fue la reina que desafió Roma. Ella fue guerrera de los cisenos. Entonces ahorita obviamente trae una historia muy poderosa, trae una historia muy impactante, vivió una serie de circunstancias muy difíciles, una serie de abusos, diría yo. Vamos a cuidar mucho las palabras porque luego Facebook nos censura, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más claros posible sin ser tan claros. Pero bueno, aquí las personas que ven este programa son personas muy inteligentes, así que seguramente van a entender. Y bueno, obviamente, derivado de todo esto, derivado de la educación, derivado del entorno, pues ella tuvo una determinación de llevar a cabo algo que ahorita Solia nos va a platicar, porque pues ella al final es la experta. Y entonces, pues obviamente los resultados fueron impresionantes. Así que bueno, yo no quiero dar tanto preámbulo. Las personas que nos estén viendo, me encantaría y yo les agradecería muchísimo, pues primero que compartan, ¿no? Y segundo, pues también que nos digan desde dónde nos están viendo para darle como más dinamismo. Sabemos que nos ven en muchas partes pues, no es por presumir, pero nos ven en muchas partes del mundo. Entonces, eso es maravilloso. Así que bueno, pues que nos vayan comentando y que nos vayan diciendo y también que vean y que comenten si tienen preguntas que las hagan, porque bueno, Solia va a hacer todo esto en 45 minutos. Tiempo récord. Es lo más maravilloso. Así que bueno, pues Solia, entonces platícanos quién era. Bueno, para empezar, ¿era Bodicea o Boudica? ¿Cómo se le dice el nombre? Platícanos quién fue, qué vivió y por qué tomó la determinación de hacer lo que hizo para ver de qué manera yo puedo extraer ahí, hackear y ver cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Bueno, yo aquí bregando con el Facebook para compartir los enlaces. Bueno, Excelente. comentarte que en realidad el nombre original, ya investigando la historia, pues era Boudica. Era un nombre de origen celta, un nombre galés. Y los latinos, los romanos, los escritores, cuando comenzaban a escribir la historia, tenían la costumbre de escribirlo como lo pronunciaban. Entonces, en los escritos de la época de Julio César, Julio César fue uno de los que más escribió acerca de los celtas, pues se escribe, lo cambian de Boudica a Boudicea, ¿no? O Boadicea, que es como actualmente muchos la conocen, ¿no? Uno googlea y vas a encontrar, pones Boudicea o Boadicea, encuentras hartísimo, pones Boudica, escuchas muy poco o te sale un mensaje que te dice quizás quiso decir Boadicea. Ah, Entonces mira. es interesante. Y aquí viene un tema importante también. Cada nombre tiene un poder, tiene como un mantra, como en la antigüedad, en las culturas antiguas, los ancestros, el nombre significaba el alma y el espíritu de la persona. Y los celtas, en esa parte que estaban conectados con la naturaleza, fueron prácticamente los que más preservaron la cultura de conexión con la naturaleza, pues sus nombres era su poder. Entonces no es lo mismo que te digan a ti tu nombre Maggie, que te lo cambien con el tiempo a Mágica, ¿no? Entonces te quitan la esencia de tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela. Entonces es interesante cómo a ella le cambiaron el nombre, ¿no? Entonces ya en el mundo metafísico, en otros rubros, dicen que cuando te cambian el nombre, cuando te lo tergiversan, pues te van quitando tu poder. Y eso tiene mucha sincronicidad con la historia que vamos a contar hoy.
Pues bueno, fíjate qué interesante, realmente son cosas que no tomamos en cuenta y que podemos creer en ellas o no. Pero yo siempre he dicho que tú puedes creer en la ley de la gravedad o no creer en ella, pero si te tropiezas, te caes, ¿no? Entonces, creas en ella o no. Entonces, qué interesante es por lo menos tener esta información, reflexionarla y al final uno decide si funciona y aplica para uno mismo o no, pero por lo menos darte este espacio de aprender, de conocer y de mirar qué hay más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, saludos Rubén desde Mérida, Yucatán, México. Déjenme les platico que Rubén es mi hermano del alma, me regaló esta llavecita, la llave de la felicidad. Yo la tengo en mis manos, no se la doy a nadie más. Así que, bueno, ya se los chismeé, Rubén. Hola, René, qué gusto. También, saludos también nos está viendo René Pereira. Así que, pues bueno, qué bueno. Entonces, a ver, Boudicea, Boudica, ya platicamos esta variación que puede haber en la energía. Edwin, qué gusto. Mira, también nos está viendo Wow. Edwin. Qué padre, qué bueno. Me Hola, encanta. ¿cómo Gracias, están? gracias, gracias a todos por vernos. Wow, 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 Bueno, wow. pues les decía que pues vamos a platicar, Sonia, porque ya son muchas las personas que están así como que pendientes de lo que nos vas a comentar. Así que platícanos, ¿qué mujer fue Boudica y por qué hizo lo que hizo? ¿Cómo fue? Cuéntanoslo todo. Digo, yo te Bueno, voy a ir interrumpiendo. voy a hacer un resumen breve antes de entrar a la presentación para que sepamos el material que les vamos a compartir. Primero, que fue la última guerrera celta del linaje del trono celta. O sea, ellos no gobernaban como gobernaban los romanos, como gobernaban los griegos, con fastuosidad, con oro, con coronas espectaculares, con una corte de vasallos que se inclinaban. Los reyes, o mejor dicho, los líderes, esa es la correcta palabra, los líderes de los celtas, pues eran personas que estaban al frente de la batalla, liderando y entregándose junto con sus guerreros, con su pueblo. Los líderes celtas eran quienes heredaban la sabiduría de las fuerzas naturales de la naturaleza. Ellos tenían dos tipos de asesores. Tenían los druidas, ¿no? Y dentro de los druidas existía una división. Existían los druidas que eran como los chamanes que sanaban con la medicina. Ellos aplicaban la medicina naturista y aplicaban el manejo de energía, ¿no? Existen muchos testimonios de las sanaciones que ellos hacían. Después habían los druidas sacerdotes que dirigían los cultos y las tradiciones culturales de los pueblos, los sacrificios, las ofrendas, las cosechas, el inicio de la siembra, el famoso solsticio, inclusive el 25 de diciembre festejado como Navidad por el mundo católico cristiano, viene de un origen celta, porque en esa época se hacían ofrendas y sacrificios también. Y estaban los super druidas, súper poderosos, que eran 3 niveles, que eran aquellos ancianos que eran considerados los sabios, que eran a los que consultaban los líderes celtas, los guerreros y las reinas, y eran quienes estaban al lado. Es decir, que un líder celta no gobernaba solo, sino que estaba alrededor con un montón de personas sabias y especialistas en cada área, naturaleza, cultura y información ancestral, para tomar sus decisiones. Por eso cuando llegan los romanos y quemaban los bosques y talaban y le echaban fuego, para ellos era un sacrilegio. Era como que te derrumben tu iglesia y destrocen tus fuentes de adoración, o que alguna persona que tenga la tumba de sus padres vengan y le destruyan. A ese nivel de sacrilegio. Por eso ellos despertaron con rabia y con odio y devolvieron esa destrucción con más destrucción. Hay un detalle importante en la historia de Boudica, que también ella era, al ser heredera de la sabiduría, ella era sacerdotisa. Pues fue una de las últimas reinas sacerdotisas que llevaban los cultos ancestrales, y ellos tenían obviamente ciertos hábitos que eran considerados sanguinarios por los romanos, que era el tema de los sacrificios humanos también. Entonces, cabe recalcar que en estas culturas, tanto la maya, la egipcia, la sumeria, la celta, heredaron un hábito de sacrificar seres humanos para compensar, según ellos, las fuerzas naturales de la oscuridad y evitar que mueran 100,000 en una hambruna, en una sequía, en
en una tormenta. ¿Por qué? Porque ellos decían, es mejor sacrificar una vida que sacrificar 1100. Y causalmente las personas que iban a ser sacrificadas las preparaban desde el nacimiento. Eran seleccionados, los más fuertes, la más bella, las doncellas más hermosas, las más inteligentes. Desde niñas las sacaban, para los padres era un honor que su hijo sea seleccionado para un sacrificio, porque sabían que gracias a esa alma pura que iba a ser preparada, se iba a tener 20, 30, 40 años de cosecha, de bendición, de buen clima, o se iban a liberar de una guerra. Entonces tenían otra concepción, y aquí estamos entrando en un mundo donde hay que tener una amplitud mental muy fuerte y ubicarnos en la época cultural y en el nivel espiritual de la persona. Ellos tenían la creencia de que esta vida terrenal era pasajera. Ellos se preparaban para el mundo venidero, que es la vida después de la muerte. Por eso es que para ellos no había honor más grande que morir por su pueblo, sea en una guerra, sea en un sacrificio humano, sea en una entrega voluntaria por salvar una vida, por salvar un bosque, por salvar un animal. Para eso ello era la gloria. La forma más deshonrosa de morir era como esclavo o era humillado como reo, como preso. Por eso ellos preferían el suicidio antes de ser capturados. Y bueno, pues aquí vamos a ver todos estos elementos, cómo se desarrollan en la historia. Fíjate que antes de que entremos en tema, me gustaría rescatar dos que tres puntitos que me parecen muy interesantes y que pueden ser aplicados para que luego no se me vayan a olvidar. Uno, mencionas esta importancia que tenían o este tema de que no eran reyes, sino líderes, y como líderes tenían consejeros y no se adjudicaban todo el poder ni todo el conocimiento como pudiera suceder en algún momento en la sociedad actual, ¿no? De querer como pararse el cuello, sino que reconocían en los sabios los consejos pertinentes para el proceder, ¿no? Entonces eso me parece maravilloso porque es algo que les permitía pues no tener esta como carga, bueno, la carga de la responsabilidad, sí, la responsabilidad pues, pero poder tener un consenso, poder tener un consejo, poder acudir, ¿no? A los sabios, que bueno, independientemente de que fuera uno, dos o tres o varios, pero podían darte una perspectiva y de ahí como líder tomar una decisión más que como una imposición. Eso me gusta mucho y creo que eso es algo que se puede atribuir al liderazgo actualmente. Otro punto que me parece muy interesante, Solia, es esta parte del respeto hacia el medio ambiente, hacia el entorno, esta sabiduría con respecto al hecho de sabernos parte de la naturaleza y no como actualmente de repente ocurre. Digo, hay como que la idea está como que volviendo tal vez de sabernos parte de todo, parte de la naturaleza y no como entes separados, ¿no? Entonces me gusta mucho encontrarme en la historia y es un común denominador que hemos estado encontrando en los diferentes personajes, en las diferentes historias, que donde hay esta sensación de unicidad, donde hay este sentido de comunidad, de pertenencia, como parte de la naturaleza, pues es como, hay como una mayor trascendencia, una vida más como en paz, más en conexión, y eso me parece maravilloso. Y bueno, ya se me olvidó el tercer punto, y para que yo no te siga robando tiempo, pues bueno, nada más quiero mandarle saludos a Lous Urdaneta. De dónde nos ves, Lous? Cuéntanos. Y pues bueno, ahora sí que platícanos cómo fue. Bien, vamos a comenzar con las láminas. Te doy el poder, querida Maggie. Vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Vamos ahí, ahí está la reina de los Iceni. Boudica se la ubica en la historia entre el 30 y el 61 antes de la era común. O sea, estamos hablando de una mujer que vivió un promedio de 31 años, que ese era el promedio de vida de las personas en esos años. Y ahí está el nombre. Ahora vamos a ubicarnos donde en la geografía donde se encuentra, pues ahí está
cómo se han expandido los celtas. Aproximadamente 1500 años antes de la era común comienzan los primeros restos arqueológicos, según la arqueología, de la existencia de esta cultura. Ahí están lo que hoy es Inglaterra, Irlanda, están los britanos, la parte de los galos, que fueron los celtas en la región de Francia, los Panoni, ahí está el norte de Italia, la zona de los Balcanes, y los celtíberos en la zona española, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, ahí podemos ver cómo la civilización de los celtas se fue distribuyendo. Ahora vamos a ubicar a nuestra reina pues está en la isla de Gales, de Britania, en esa época era la provincia romana de Britania. Ahí podemos ver la distribución de la población celta. En verde ahí en la parte de abajo podemos ver las naciones celtas están en verde claro, ¿no? En oscuro las áreas donde la lengua celta es mayoritaria, pues, y el resto donde prácticamente se fueron conquistando. Vamos a ver ahora exactamente la ubicación de nuestra reina. Seguimos profundizando en el mapa y ahí vemos, en la misma isla, en la parte este, hacia el lado de Escandinavia, ahí podemos ver la tierra de los Iceni. Pues los Iceni era una tribu británica en el este de Gran Bretaña, que desde la Edad de Hierro y principios de la era romana ya se estaban desarrollando. ¿Y por qué resaltaba? Porque en esta tierra pues eran famosas las mujeres por su arte en la guerra. Cabe recalcar que las mujeres celtas eran mujeres que eran criadas igual que los hombres. Tenían que cazar para comer, tenían que cosechar y sembrar su comida y tenían que aprender el arte de la espada porque eran conscientes que estaban en una época donde tenían que luchar por su libertad, ¿no? Entonces las mujeres, según describen todos los historiadores, más allá de hermosas, usaban el pelo largo, cuando iban a guerrear usaban trenzas, les gustaba pintarse el rostro como los hombres de color azul y sabían manejar un carro con caballos, sabían montar caballos, sabían usar las armas, eran altas, esbeltas y obviamente entre rubias y pelirrojas. Pues nuestra reina también brillaba por su belleza. Vamos a seguir viendo cómo la retratan, vamos a la siguiente lámina. Ahí podemos observar, tener una idea cómo era la simplicidad de la vida de los celtas en esta zona, personas que se cubrían por el frío, no existía ningún tipo de estética ni combinación de colores, sencillamente usaban pieles, usaban lanas, tejidos normales desde sus animales, y las chozas pues eran rústicas y eran personas que mezclaban el nomadismo con el sedentarismo. Ya cuando las tribus se expandieron y comenzaron las invasiones urbanas, tuvieron que ser sedentarios, dejaron de moverse porque se dieron cuenta que tenían que anclar en un territorio y marcar territorio. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, lo interesante de las mujeres celtas también, que no solamente tenían la habilidad, podemos avanzar a la siguiente lámina, tenían la habilidad guerrera, sino también que eran herederas por vientre materno de la sabiduría del arte de curar con las hierbas y el arte de sanar el cuerpo humano con las hierbas. Se conocían cada hojita, cada florcita, cada pétalo. Desde niños los padres, como se criaban en los bosques, en los campos, tenían la costumbre, sus hábitos eran ir en las tardes al campo a recolectar hojitas, florcitas, y las abuelitas y las madres, ¿cuál era el sistema educativo? Pues enseñarles cuál era la función de cada planta y por qué tenían que respetar. Entonces, ellos crecían entendiendo que sin la naturaleza ellos no podían vivir. En el mundo celta las mujeres eran libres, guerreras valientes, transmisoras del conocimiento, eran las verdaderas maestras, podían ser jueces, sacerdotisas, druidesas, podían ser protectoras de los bosques sagrados. Ellas celebraban las fiestas en cada ciclo lunar, en cada cambio de estación, y obviamente estas mujeres se clasificaban en dos: aquellas que decidían ser las guardianes de los ritos, que eran como las vestales griegas, eran las que decidían no tener hijos. Ellas elegían quienes querían ser madres y multiplicar la tribu, y quienes querían ser sencillamente educadoras. Y las educadoras elegían no tener hijos y eran mujeres respetadas en su tribu, por más bellas que sean, pues sabían que gracias a esa mujer iban a preservar su cultura ancestral. Mira esa conciencia, o sea, y eran hombres sanguinarios y esto que decían, pero entre su misma raza ellos protegían a sus mujeres. Vamos a la siguiente lámina. Pues ahí vemos
Eran también las druidesas, las mujeres famosas por sus artes de manejar las fuerzas de la naturaleza, aquellas que se separaban y se dedicaban a la sabiduría y el conocimiento, entraban como un entrenamiento de magia, que hoy le llamamos magia. En esa época para ellos era sencillamente aprender los secretos del movimiento de la naturaleza y conectarse. Para eso entraban en cierto tipo de alimentación, hábitos, su sexualidad era sagrada, no tenían copulación con hombres, esa sexualidad la utilizaban para manejar energía, se empoderaban, pues, y obviamente tenían sus dioses, tenían su diosa guerrera, que se llamaba, lo que hoy algunos, en la película de Arturo se ve inclusive una Morgana, Morrigan o Morrigood, la diosa de la muerte y la destrucción, y la que controlaba el deseo sexual, pues esta era la diosa a la cual le hacían sus ritos sacrificios y era representada por las aves, por un cuervo, y siempre se la mostraba como triunfante en medio de la muerte. Cabe recalcar que este tipo de imágenes ya fueron realizadas en la Edad Media. Ojo, no seamos literales. Todas esas imágenes que vamos a encontrar en el internet ya son representaciones que realizaron los romanos porque ellos consideraban que ellos eran paganos y obviamente que estos ritos no debían existir. Entonces ellos mucho han tergiversado las imágenes de sus dioses, que para ellos eran puros y sagrados, dioses y diosas, mostrándolos encima de calaveras, esqueletos, oscuridad, como que fueran brujas, porque era así como ellos la veían. Ellos consideraban a una mujer oscura y mala sencillamente porque no se dejaba dominar por un hombre. Eso hay que aclarar, ¿no? Entonces, muy diferente de lo que ellos verdaderamente, cualquiera que comienza a leer desde una poesía celta, druida, comienza a leer, se da cuenta la pureza en la que vivía esta gente. ¿Por qué se tergiversó? Porque obviamente les querían quitar su territorio, y cuando quieren destruir tu casa y destruir tu hogar y tu familia, pues sale lo peor de ti, sacas las uñas. Y estas mujeres pues sacaron las uñas y de una manera sanguinaria como hombres comenzaron a matar hombres. Por eso se hicieron famosas como guerreras y se las representaban encima de esqueletos, porque las mujeres mataban más hombres que sus mismos hombres por la rabia que acumulaban al defender a sus hijos. Muy interesante este fenómeno. Vamos a la siguiente lámina. Seguimos viendo el contexto en que se desarrolló nuestra diosa. Pues aquí está Andraste. Andraste, que es representada por muchos artistas, como la ven, un poquito más pura que el Morrigan, era una diosa, la diosa de la guerra. Y esta era la diosa a la cual nuestra reina Boudica fue entregada como sacerdotisa. Ella desde chiquita la conectaron con esta diosa, con la diosa de la guerra. Entonces Boudica tenía un sentido, una alerta muy especial. Era como que la criaron para defender a su pueblo. Ellos tenían sus oráculos, lo que hoy llamamos carta astral, astronomía, astrología, para algunos ciencia, para otros esoterismo, para otras cosas que no funcionan, pero de una u otra manera los druidas, desde el vientre materno, ellos ya podían ver qué tipo de tendencias tenían los niños, pues en ella vieron que iba a ser una mujer guerrera, que iba a defender a su pueblo, y desde niña la conectaron con la diosa celta Andraste. Vamos a la siguiente lámina, y obviamente en el arte de manejar la espada y manejar las artes guerreras. Andraste, esta divinidad, obviamente era una diosa a la que tenían que entregar, era la que solucionaba los conflictos y era también la que les protegía en los conflictos. Y obviamente esta diosa que estuvo muy conectada con Boudica, los celtas le atribuían esa devoción, y el hecho de que ella era sacerdotisa, el hecho que haya ganado muchas guerras, porque esta última reina pues logró unir a las tribus y fue la única que hizo tambalear todo el imperio romano, una provincia celta tan chiquita. Entonces ella era muy devota, y antes de iniciar una guerra, ella conectaba y hablaba. Más adelante vamos a leer una pequeña frase de lo que ella habló antes de comenzar una guerra, cuando se conectó. También asociaban a esta diosa con el cuervo. Cuentan las leyendas que los cuervos revoloteaban alrededor de Boudicea cuando iba a iniciar una guerra, ¿no? Un tema muy interesante. Y aparecían las liebres también, que las liebres eran un símbolo de presencia de la diosa. En la siguiente lámina podemos seguir viendo cómo pudo haber sido nuestra reina. Todos la representan pelirroja, que usaba una diadema, como ven ahí arriba, es un collar que usaban en esa época, que era símbolo de la realeza. Las mujeres de la realeza las identificaban por esas joyas. Eran joyas muy pesadas, tenían que tener inclusive fuerza para sostenerlas. Era como que tengas ahí una cadena en el cuello, ellas las usaban súper gruesas.
y mientras más gruesa y pesada, pues era señal de su linaje y de su fortaleza, porque las mujeres que eran criadas para la realeza, al ser criadas y entrenadas en el arte de la guerra, tenían fuerza, eran mujeres fuertes, de brazos gruesos, piernas gruesas, al montar caballos tenían una agilidad, y obviamente pues eso les desarrollaba un cuerpo atractivo, pero al mismo tiempo fortalecido. Entonces, según lo que dice el secreto de los druidas, una obra, África Castañeda, dice, ella era alta, de voz áspera y mirada feroz, cabello pelirrojo hasta la cadera, túnica de muchos colores y un manto grueso ajustado con un broche. Siempre usaba un grueso collar de oro, posiblemente un torque, aditamento que entre los pueblos celtas significaba nobleza, ¿no? Entonces, y ella, según el idioma celta, su nombre significaba victoria. La habían preparado para destinarla para el poder y para el triunfo, ¿no? Entonces, ese simbolismo hizo que su pueblo la respetaba mucho. Vamos a la siguiente lámina. Hizo que ella sea seleccionada por el rey de esa época. Ella se casa también con el último rey de los Iceni. En esa época, estamos hablando de la época entre 48, 49, ella tenía 18 años cuando se casa con Prasutagus. Prasutagus era el rey Iceni, obviamente que la selecciona a ella por sus virtudes, no solamente por su belleza y su linaje, sino por sus virtudes. Se casa con ella, entonces ella se convierte en la reina del pueblo celta y ella le da 2 hijas a Prasutagus. Prasutagus era un rey inteligente, un buen estratega que llega a transar con los romanos y les dice, miren, yo voy a respetar está bien, vamos a hacer provincia romana, ustedes vivan en paz, pero déjenos que nosotros vivamos en paz, no queremos guerra. En toda la isla, como ven en la lámina, existía una guerra de sometimiento. Él, de una manera inteligente, decide transar y pagarles un tributo. Él les pagaba un tributo a los romanos a cambio de que no sean invadidos y no los maten. Vamos a la siguiente lámina. Todo bien. Cuando muere Prasutagus deja una deuda con el Imperio Romano. Y esta deuda, obviamente, la hereda la esposa y las hijas. Los romanos utilizan y deja un testamento Prasutagus, que su reino va a ser dividido entre sus hijas y el Imperio Romano, porque ellos respetaban la descendencia por el vientre materno. Los romanos era al contrario, ellos ya habían matado esa costumbre que se venía de los sumerios y egipcios, y ellos habían puesto el patriarcado, que la herencia era por la parte del hombre. Entonces, ellos, según las leyes romanas, hicieron que estén por encima de las leyes celtas y dijeron, ¿cómo es posible que herede el gobierno una mujer o mujeres? Las mujeres, según los romanos, eran incapaces para gobernar. Usan este criterio, esta creencia de excusa, más la deuda que dejó Prasutagus, y deciden cobrársela a la reina y deciden someter al reino Iceni e invaden la tierra de los Icenis y hacen saqueo, quitan sus rebaños, queman chozas, invaden los romanos para someter y romper el pacto que habían hecho con Prasutagus. Vamos a la siguiente lámina. Es ahí donde la reina, ofendida, decide ir a visitar al gobernador romano y reclamarle por qué estaba invadiendo su pueblo, siendo que había un testamento de su esposo y había un pacto que ellos habían aceptado de que haya un cogobierno entre ella y sus hijas y el pueblo romano y que sigan en paz. Este gobernador, Cato Deciano, pues de una manera muy abusiva, como era consciente de que los celtas la reconocían y la respetaban a ella como reina sacerdotisa, vio una gran oportunidad de humillar al pueblo a través de ella y que el pueblo se someta. Dijeron, si yo humillo a la reina de manera pública, pues voy a lograr que el pueblo me respete y me ahorro una guerra, me ahorro una batalla y de esta manera los voy a someter. Vamos a la siguiente lámina. Pues aquí comienza la historia de la leyenda de nuestra reina. Ella es desnudada en público delante de su pueblo y es sometida a una tortura de latigazos, y a sus 2 hijas, que eran doncellas vírgenes, las entregan a los legionarios romanos desnudas para que las violen. El gobernador pensó que las 3 iban a morir,
que porque es que eran condición de mujeres, iban al destruirle su dignidad, pensó que ellas se iban a suicidar porque eran conocedores que cuando caían en indignación y en humillación se suicidaban. Sin embargo, contra todo pronóstico, no nos olvidemos que es una reina que fue entrenada desde niña y fue entregada a las diosas Morgana y a las diosas Andricea de guerra, de muerte y de defender. Era tanto su propósito y su sentido de hacer respetar la palabra de su esposo, de no dejarse, de no dejarle. Ella sabía que si ella se mataba y que su linaje moría, iba a dejar a su pueblo sometido en bandeja al pueblo romano y sabía que los demás iban a tener la misma suerte que ella. Entonces, en ese momento, luego de que la devuelven, la sueltan en el pueblo, así toda desnudas, ensangrentada, las niñas destruidas, violadas, ensangrentadas, pues es ahí cuando ella, vamos a la siguiente lámina, y aquí encontré imágenes muy interesantes porque History Channel y muchos programas educativos de historia en el cable hicieron historias de ellas, representaron muy bien el odio feroz que nace y los deseos de venganza que nacen en su alma, de no dejar que la humillación que sufrió en su dignidad y en su cuerpo sea la tumba de su propósito de vida. Entonces es ahí cuando ella hace un juramento, regresa con su gente humillada y furiosa, convoca a todos los guerreros y los invita a perdonarse porque eran peleados entre tribus. Los romanos eran tan inteligentes que los llenaban de mentiras para que se peleen entre ellos y se dividan. Pues ella, como quedó tan indignado el pueblo al ver que su reina y sus doncellas habían sido destruidas moralmente, entonces ella usa esa situación y dicen, miren cómo estoy, miren cómo quedé, y a pesar de esto no hago más que pensar en mi pueblo y no hago más que pensar en nuestras tierras, en lo que nuestros ancestros nos han dejado, en nuestros bosques. Podrán maltratar mi cuerpo, pero mi alma no van a maltratar, así que yo los invito a que nos aliemos y vamos juntos contra el Imperio Romano. Si yo como mujer tengo esta valentía y esta fortaleza, ustedes como hombres tienen que ser mucho más fuertes. Entonces fue una mujer, una estratega muy fuerte. La verdad que yo no sé si hoy en día una mujer haría eso después de que pase algo así. Mira, yo cuando lo leí lloré, Maggie. Yo ahorita me estoy tragantando bastante porque me pongo en el lugar de la mujer. ¿Cuántos en algún momento como mujeres no nos hemos sentido violadas mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, invadidas, pisoteadas? Porque literalmente ella fue pisoteada en su dignidad, pisoteada en lo que ella más amaba, que sus veras ver, porque ella presenció la violación de sus dos hijas por los legionarios romanos. Entonces, yo digo, Dios mío, quién no es madre? ¿Quién no tiene una hija? Que te pase eso, o sea, realmente esta mujer ha tenido unos ovarios que parecían testículos para tener semejante fortaleza y tolerar todo eso. Vamos a la siguiente lámina, estamos ahorita ya en la parte crítica de la historia. Pues es así que Boadicea, no solamente ella se transforma y se pone los símbolos de guerrera, ahí es cuando se pinta de azul, se transforma, sino también que a sus hijas las integra en la guerra. Ella iba en su carro con sus hijas, porque entendió como que sus hijas psicológicamente y emocionalmente ya estaban destruidas. La única manera de fortalecerles la autoestima es subirlas al carro y ponerles una causa mayor. Cuando te quitan tu dignidad, lo único que te queda es tu propósito. Y ese propósito viene a ser el sentido de espíritu, de alma, más allá que el sentido de tus roles sociales. Entonces ella, de una manera muy inteligente como madre, las involucra a las hijas, las carga y las lleva a la guerra, las lleva a la rebelión y hace que las hijas puedan percibir lo que era la venganza, matando a los romanos y entregándose a los soldados y dándose ese. Ahí podemos entender de dónde salía esa fortaleza. Ella estaba furiosa, estaba con un odio, salió lo peor de ella porque lo mejor que tenía dentro de su psiquis de mujer en esa época lo había perdido. Lo único que le quedaba era explotar su oscuridad para compensar toda esa brillantez que le habían quitado. Es así que de una violenta rebelión logra al gobernador, el gobernador sale escapando, logra invadir
una región que se llama Camolodunum. Hoy en día es la región de Colchester. Vamos a la siguiente lámina, vamos a ver cómo ella comenzó a destruir ciudades romanas. Literalmente, ella les pasaba cuchillo a todo lo que encontraba. Y es aquí donde los romanos le llegan a tener miedo, porque llegan a decir, ¿de dónde sale esta bestia? ¿De dónde sale esta bruja? ¿De dónde sale esta mujer? Está maldita? ¿Cómo puede ser que mate niños? Todo romano. Ella no veía si lo romano era hombre, mujer, niño, anciano. Ella solamente con una acción que era matar, les estaba diciendo, váyanse de aquí, no los queremos aquí. No queremos su trato, no los queremos de aliados, no los queremos no queremos ninguna alianza con ustedes, porque si esto le hacen a una reina, si esto le hacen a lo sagrado, ¿qué es lo que van a hacer después a nuestros hijos? Es así que ella se enfrenta a la 9ª Legión Hispana, dirigida por Petilio Ceriales, que también fue despachada a la legión. Los 5,000 hombres legionarios romanos fueron emboscados, los soldados de infantería hallaron el final en las espadas de todas las tropas de Bodicea. Era tanto el clamor desde esta reina no lloraba, esta reina gritaba. Ella gritaba y se entregaba, y cuando sus guerreros veían eso, habían guerreros, cuenta la leyenda que los guerreros celtas estaban tan eufóricos con el clamor de la reina que hasta desnudos se entregaban a la guerra, desnudos con la espada, porque era tanta la bronca y la rabia que ellos decían, nos vamos a la guerra, y era tanto el éxtasis y toda esa pasión que tenían por clamar la venganza por todas las injusticias y las humillaciones que este pueblo venía tolerando y tolerando y tolerando años y años y años, solo por la angurria de poder y de querer tener territorio. Quemaban. Si hay algo que ellos, aparte del abuso que hacían a sus hijos y a sus mujeres, era el abuso que hacían a sus hogares y a sus bosques sagrados. Quemaban, talaban para hacer sus armas, para hacer sus armazones de sus transportes, de sus carretas, talaban los árboles más antiguos, las hierbas, las pisoteaban, los ríos los contaminaban. Entonces todo eso yo decía, no puede ser, ¿qué clase de gente es esta? ¿Qué clase de cultura? Estos hombres, ¿de dónde han salido? Estos hombres no, hay que matar a esta raza, decía Bodicea, estos hombres están matando nuestros hogares. ¿De qué sirve vivir si no tenemos los árboles, si no tenemos los ríos, si no podemos salir a cosechar, a sembrar, si nos van a violar, si nos van a escupir, si nos van a descuartizar? ¿De qué sirve? Si nos van a reclutar como presas, como esclavas sexuales, como esclavas para vendernos a otros lugares. Esto no es vida. Entonces esta mujer entendió que la única manera de conseguir la libertad era masacrando y dejando un antecedente de que esta gente se tenía que ir. Pues así ella sigue avanzando, vamos a la siguiente lámina, sigue destruyendo ciudades, y ahí está la parte ya por lo que los romanos le hicieron famosa, porque ella los colgaba, les cortaba sus genitales, les cortaba la lengua, les cortaba las orejas, y hacía sus rituales y lo entregaba a su reina, ¿no? Entonces, estos rituales que hoy en día los dicen satánicos y no sé qué, no sé cuánto, tienen un simbolismo de venganza guerrera, que en esa cultura, ¿de dónde sale ese odio y esa invasión? Pues estamos viendo cómo lo que nosotros juzgamos en la historia como cosas sacrílegas, como cosas demoníacas, como cosas salvajes, todo tiene un hilo conductor. Es la extrema expresión de un odio cuando tú le quitas lo poco de luz que le puede quedar a un ser humano. Entonces es interesante, si lo vemos desde el punto de la psicología, desde el punto de vista de la espiritualidad, realmente esta gente no tenía alternativa, no tenía salida. Los rebeldes no solo eran prisioneros, sino también eran masacrados, los daban como banquetes en sacrificios rituales a las arboledas, a los bosques le decían que sus bosques eran sus hermanos. Al ver todos esos bosques destruidos, ensangrentados, esa savia de los árboles, cómo se desgarraba, para ellos era como sangre humana. Entonces les devolvían con estos mismos cuerpos de sus victimadores y le hacían la ofrenda a los bosques para que los bosques sean reivindicados. Era como decir, aquí está para que siga esa protección. Vamos a la siguiente lámina.
las mujeres también eran asesinadas y mutiladas. Ahí, luego de que arrasa la primera ciudad, ahí está la ciudad en Colchester, en Essex, de Camolodunum, ahí están los restos de los fuertes de romanos que fueron masacrados en esa época por Boudicea. Ahí se encontraron monedas también con la efigie de ella. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos ver que ella, como seguía avanzando y los romanos seguían mandando más legiones, y esta mujer es un peligro, esta mujer no puede llegar a Londres, pues ella llega a Londres, arrasa Londres. En el año 47 al 50, ahí está lo que era la antigua Londres, ahí están los restos también de la antigua ciudad. Vamos a la siguiente lámina. Arrasa la ciudad más importante de esa zona. Y el procurador que fue el que comenzó los abusos contra el Tribuiceni, pues sale escapando y llega un nuevo. Al ver que el procurador escapa, el gobernador de toda la isla romano, pues toma cartas en el asunto y no puede ser. Esta mujer está comenzando a tomar presencia y no puede ser que una salvaje que no sirve para nada, esté de repente quitándonos el poder sobre la isla. Pues este gobernador Suetonio Paulinus, que se encontraba en esa zona, regresa con rapidez, inspecciona, se da cuenta que no estaba ante una principiante, sino estaba ante una estratega guerrera, y decide recolectar y prepararse, vamos a la siguiente lámina, para hacerle frente en una batalla donde él consideraba que iba a ser el final, porque el levantamiento obviamente de Boudica pues ya había puesto en peligro el dominio romano por completo. Y en el tránsito, ¿por qué Boudica se seguía fortaleciendo? Porque en la medida que ella arrasaba las ciudades, se le iban uniendo las tribus, se le unían las tribus, y ella seguía con sus hijas, gritaba y lloraba a la vez, pidiendo un clamor de libertad. Primero pedía justicia, ahora ella pedía libertad. Y de libertad se pasa a decir muerte a todo romano que vean vivo. Entonces, así ella mueve esa masa de gente y llega a unir a todas las tribus. Ahí podemos ver la fotito de los Iceni que están a la derecha, cómo se une todo el sur y se mueve la rebelión. En algún momento, los historiadores pensaron que se iban a liberar y que ellos iban a hacer tambalear el Imperio Romano. Vamos a la siguiente lámina. Pero como dicen siempre en una historia, hay una gloria y hay una tragedia. En el año 60, después de la era común, durante el reinado de Nerón, aparece un nuevo gobernador, ¿no?, de Bretaña. Y aquí aprovecho de hacer una corrección. Yo dije del 30 al 60, antes de la era común, en realidad es después de la era común la existencia de Boudicea. Estamos hablando más o menos entre el 33 murió en Jerusalén crucificado, según la historia, el falso Mesías que decían los romanos, y en esa misma época estaban haciendo Boudicea, una analogía muy interesante, ¿no? Entonces muere un caudillo y aquí ya había otra caudilla. Pues aquí está este gobernador, Suetonio Paulino, un hombre muy frío, un hombre muy rudo, por algo era el gobernador por encima de los procuradores, y él se propuso acabar con esta mujer y le hizo un estudio. Se informó del poder de los druidas, se informó de las tropas, se informó de sus prácticas, entendió lo que le había pasado a Boudica y decide armar una estrategia, obviamente, para matar definitivamente la rebelión, pero enfrentándose directamente a ella, ¿no? Entonces vamos a la siguiente lámina. Comienza a prepararse Suetonio Paulino con toda su estrategia y se decide este choque tanto del imperio como de las tribus en la batalla de Walting Street, una ruta que todavía se encuentra entre la antigua Londinium en la zona de Inglaterra. Los romanos tenían una gran inferioridad numérica. Era como decir de 5 a 1. Los celtas que estaban unidos eran 5 veces mayor cantidad.
pero se ubicaron en un terreno de bosques donde los romanos se encontraban protegidos en su retaguardia y los celtas estaban en campo abierto, ¿no? Y algo interesante, aquí hay un fenómeno interesante donde ya son cosas que pasan en la historia. Boudica estaba tan apasionada, tan herida, tan dolida, tan humillada a pesar de tener el poder, y estaba tan herida por lo que le había pasado a sus hijas, que muchos celtas al ver que ella estaba con sus hijas liderando las guerras y que las niñas estaban acompañando a su madre, muchas celtas, como dicen, la gente hace lo que ve, ahí lo que le dicen. Ella pedía a los guerreros más fuertes, pero al momento de la guerra aparecían mujeres, niños, familias enteras acompañando a sus guerreros, inspirados por ese clamor y esa pasión de Boudica. Entonces, imagínate, ahí encontré más o menos las fotitos, a la izquierda estaban los romanos, bien protegidos, con armas preparadas, con estrategia, con escudos, preparados con una artillería que pese a su disminución numérica, tenían la protección y tenían las herramientas para poder cortar cualquier pedazo de cuerpo humano que se les presente adelante. Y a la derecha ahí podemos ver Boudica. Fíjense cómo estaban los guerreros celtas, tenían sus arcos, muchos iban desnudos, no tenían escudos, no tenían ropa guerrera, porque era gente de paz. Era gente eran mujeres que si bien sabían guerrear, sabían defender, sabían matar un animal, defenderse con un tigre, con un oso, con un hombre borracho o algo, pero eran mujeres que eran tribus que no tenían como oficio guerrear, eran tribus que querían vivir, eran tribus que querían procrear su cultura, eran tribus que querían seguir su linaje, que querían seguir en un bosque virgen sagrado. Entonces era gente que no estaban agarrando metales para hacer escudos, los metales lo hacían para hacer herramientas ni siquiera herramientas de trabajo, porque eran muy manuales. Cualquiera que revise la cultura celta se va a enamorar y va a terminar llorando y va a decir cómo ellos con tan poco hacían cosas tan grandes. O sea, es increíble cómo sabían convivir con la naturaleza. Entonces, imagínense este choque. Vamos a la siguiente lámina. Boudica, al darse cuenta de esa diferencia, pues lo único que le quedaba era su palabra y era entregarse a su diosa, ¿no? A su diosa Andraste, ¿no? Y aquí hay una frase que se las voy a leer, que está dentro de lo que los historiadores, yo pienso que algo similar dijo. Difícilmente textualmente puedes escribir en un momento de emoción. Los celtas eran personas que tenían otro tipo de escritura, no tenían la escritura, no hablaban el idioma como hablaban los romanos, ni las técnicas de escritura que usaban los romanos. Pero según el pasaje de Dio Cassius, que eran los cronistas romanos, porque al gritar, pues en un campo abierto se escuchaba, sus palabras antes de lanzar decía: vamos pues contra los romanos, confiando con valentía en la buena fortuna, mostrémosles que son liebres y zorras que intentan gobernar sobre perros y lobos. Cuando Boudica termina de hablar, empleó una especie de adivinación, dejando escapar una liebre del pliegue de su vestido. Y como corría por lo que consideraban el lado auspicioso, la liebre, si iba a un lado era que iban a ganar, y si iban a otro lado era que iban a perder. Pues la liebre corre del lado que iban a ganar, no me acuerdo si era derecha o izquierda, pero según su adivinación, la liebre corre del lado que iban a ganar. Los celtas gritaron de placer y se confiaron. Aquí hay como una cosa interesante entre las creencias, la suerte, la historia. Es una cosa muy interesante. Ella levanta la mano al cielo y dice: te agradezco, Andraste, y te invoco como mujer que habla a mujer. Yo suplico por la victoria y la preservación de la libertad, ¿no? Un método de adivinación como los pájaros. Esto dice un cronista. Vamos a la siguiente lámina. Otro cronista, puede haber, aquí hay unas mezclas entre leyenda, misticismo. Otro cronista dice, ¿no?, que esta es la frase más difundida en la historia de Boudica. Dice: nada está salvo de la arrogancia y del orgullo romano.
Desfigurarán lo sagrado y desflorarán a nuestras vírgenes. Ganar la batalla o perecer, tal es mi decisión de mujer. Allá los hombres si quieren vivir y ser esclavos. Y aquí hay una parte que omitió este autor. Otros dicen que ella dijo, si los hombres quieren vivir y ser esclavos, que sean ellos. Yo no. Entonces, son palabras detonantes que hacen que se enfrenten. Y bueno, pues 70,000 romanos ya había matado hasta ese momento Boudica, 70,000, una ciudad entera. Y ahora, como mujer descendiente, y con esta frase cierra, pero ahora no es como una mujer descendiente de un linaje noble, sino como una persona que estoy vengando la libertad perdida, mi cuerpo flagelado, la castidad de mis hijas ultrajada. La lujuria romana ha ido tan lejos en nosotras, ni siquiera la edad o la virginidad quedan sin mancha, pero el cielo está del lado de una justa venganza. Una legión que se atrevió a luchar ha perecido. El resto se está escondiendo en su campamento o está pensando ansiosamente en huir. No sostendrán ni el alboroto y el grito de tantos miles, mucho menos nuestra carga y nuestros golpes. Si pesan bien la fuerza de los ejércitos y las causas de la guerra, verán que en esta batalla ustedes deben conquistar o morir. Esta es la resolución de una mujer en cuanto a los hombres. Pueden vivir y ser esclavos. Así son las palabras que sella la historia, las últimas palabras que dice en público Boudica. ¿Y qué es lo que dice el romano? Vamos al guerrero que estaba decidido a destruirla, matarla y, si es posible, flagelarla, hacer lo mismo que había hecho el procurador, pero esta vez ya era hasta morir. El romano, más frío, vamos a la siguiente lámina, de una manera más fría, convoca a sus legionarios, Suetonio Paulino, y de una manera muy orgullosa dice, ignorad los clamores de estos salvajes. Hay más mujeres que hombres en sus filas. No son soldados y no están debidamente equipados. Les hemos vencido antes y cuando vean nuestro hierro y sientan nuestro valor, cederán al momento. Aguantad hombro con hombro, lanzad los venablos y luego avanzad. Derribadlos con vuestros escudos y acabad con ellos con las espadas. Olvidaos del botín, tan solo ganad y lo tendréis todo. El momento de blandir las armas llega. Vamos a la siguiente lámina. Existe el choque. Boudicea, como siempre, se lanza. Obviamente el ejército tenía una moral alta por el poder y el orgullo que manejaban en la psicología romana. La coalición de Boudica, los celtas, sufrieron 50,000 bajas, 50,000 muertes, y los romanos solo 500. De 10,000 romanos que se enfrentaron bien equipados, solo murieron 500 y esos 10,000 masacraron a los 50,000 confiados que pensaron que podían conseguir su libertad. La siguiente lámina, ya estamos terminando. Ahí está Boudica. Los historiadores cuentan que ella estuvo al frente de su ejército, vestida con su tartana, su escudo, cansada y herida, pero decidida y armada. Muchos de los rebeldes luchaban desnudos según su costumbre, su piel pintada de azul y blandiendo lanzas y espadas, mas la astucia de los romanos prevaleció y el ejército de Boudicea fue diezmado por las jabalinas de sus enemigos. Tras esto siguieron la infantería, los rodeó la caballería y obviamente hizo que Boudicea tenga que escapar herida con sus hijas. Vamos a la siguiente lámina. Cuenta la leyenda que Boudicea y sus hijas se suicidaron, tomaron un veneno porque sabían que si sobrevivían iban a terminar violadas, torturadas, decapitadas y cortadas en pedacitos, porque eso hacían los romanos en público, los cortaban en pedacitos, que era una manera de humillar, porque sabían que ellos preservaban el cuerpo como algo sagrado. Y también tanto su tumba de ella como de sus hijas está en un lugar secreto para que no sea profanada y pueda llegar íntegra con su cuerpo, obviamente, al paraíso de sus dioses. La rebelión de Boudica demuestra que sin tener a los celtas como aliados no se podía gobernar. Entonces, el nuevo, Paulino Suetonio, cuando vio que ya había vencido y había escapado Boudica, dijo, esta es mi oportunidad de extinguir y matar a todos los celtas, así como como exterminaron en América, en algunos países, totalmente a los indígenas. Él tomó esa decisión. Gracias a Dios apareció
un líder romano que dijo, no, no hay que hacer eso, no vamos a matar a los indígenas, a los salvajes, hay que ser aliados, no podemos estar gastando tanto dinero en guerras y guerras, le quitan el puesto a este hombre y ponen a una nueva persona, un nuevo gobernador que decide transar y sella un pacto de paz con los celtas. Obviamente ya después de la muerte de Boudica, las tribus aceptaron el pacto de paz, aceptaron seguir siendo provincia romana, pero continuando el pacto de paz. ¿Qué logró Boudica? Aquí está el gran legado, que no se extinga su raza, que no se extinga, porque si esta mujer no hubiera hecho lo que hizo, jamás los romanos hubieran pensado en hacer una alianza y aprender a convivir con estos celtas. Hubieran sido extinguidos como muchos indígenas de América. Vamos a la siguiente lámina. Y a esto ya es el epílogo. Ahí está su frase célebre: dejen a los hombres vivir como esclavos si así lo desean, yo no lo haré. Esa es su frase célebre. Siguiente lámina. Ahí está una estatua, la estatua de Odisea y sus hijas en Londres. La reina, los reyes de Inglaterra la tienen como un símbolo de libertad en el Palacio de Westminster. También hay otra escultura. Vamos a la siguiente lámina. Y aquí hay esto, la verdad no tengo nada que omitir, me pareció muy sabio lo que escribió este escritor, Roberto Razaspini Reynolds, de los celtas y otros más. Es justo reconocer que al principio de la iglesia cristiana en Irlanda las mujeres fueron contempladas como iguales a los hombres, como lo habían sido anteriormente en la vieja religión celta. A partir de que el cristianismo se impone en todo el territorio de influencia celta, la mujer pierde el estatus del que disfrutaba, pasando a ser, según la nueva mentalidad cristiana, un diablo tentador, cuyo único fin es arrastrar al hombre a las llamas del infierno, y equiparando a las druidesas con la brujería. Aquí nacen las brujas. Aquí nace el término de bruja, que era esa mujer que sanguinaria, que lo único que quería era que le respeten su legado ancestral. Y las últimas láminas, esas son las últimas, son tributos que hacen en Hollywood, le hace a las celtas druidas. En relación a estas diferencias con el mundo clásico, el profesor Jan Markle realiza el siguiente comentario en su obra La mujer celta. Cuando Roma extendió su imperio sobre todo el Mediterráneo y parte de Europa occidental, se tuvo cuidado de eliminar todo lo que pudiese dañar su organización sociocultural. Esto es evidente en los países celtas. Los romanos persiguieron a los druidas hasta que desaparecieron de la Galia, porque los druidas y las druidesas tenían toda esa sabiduría ancestral, manejo de las fuerzas naturales y preservaban la cultura y el respeto de la convivencia entre toda la humanidad y todo ser vivo en el planeta. Los persiguieron hasta que los desaparecieron y posteriormente de Britania, los druidas representaban una amenaza absoluta para el Estado romano, porque su ciencia y filosofía contradecían peligrosamente la ortodoxia romana. Los romanos consideraban a las mujeres portadoras de niños y objetos de placer, mientras que los druidas incluían a las mujeres en su vida política y religiosa. ¿Ya? Vamos a la última lámina. Y bueno, pues ahí les invito a ver un poco de lo que muestra Hollywood, History Channel, Discovery Channel. Hay realmente... Yo cada serie que he visto he llorado y llorado, uno no para de llorar, no podemos evitar como mujeres que nos despierte el espíritu ancestral de lo que es la feminidad. Y lo mismo en los libros, es increíble cómo al leerla uno se empodera y se destruye a la vez. Estoy impresionada, Solia, estoy impresionada porque creo que ha sido la historia más impactante que se ha tratado en el programa. Creo que, bueno, ya estamos sobre tiempo por mucho, pero creo que una gran luz, y creo que eso fue lo que pasó con Odisea, y con eso, esa es la reflexión que yo me llevo, una gran luz, por supuesto, que también viene acompañada proporcionalmente, pues por una gran obscuridad, ¿no? Y entonces al robarle esta luz de la que ella era dueña, digamos, ¿no? Al robarle esta luz, pues obviamente con lo único que se queda es con esa obscuridad, y a eso se tiene que aferrar para seguir, para buscar venganza, que más era, pues obviamente por el dolor
de lo que había vivido, ¿no? Entonces, esto me refleja muchas de las circunstancias que ocurren, inclusive ahora, ¿no? De repente vemos actos que pueden parecer vandálicos, que pueden parecer, pues, no se justifican, ¿no? Pero poner esto en perspectiva, entiendes que el dolor de la persona que está generando estos actos, este vandalismo, no sé, pues viene detrás de un enorme dolor vivido, justificado o no, eh, insisto, actualmente en esta época en la que vivimos, pues no se justifica, ¿verdad? Pero en aquel entonces, y creo que es algo que tú has mencionado en programas anteriores, porque puede parecer muy sanguinario, pero culturalmente, o no es culturalmente hablando, sino en la época en la que en ese entonces se vivía, era lo normal, ¿no? Por decir, inclusive esta violencia romana, pues era lo normal. Afortunadamente hay un periodo, hay transformaciones y bueno, la historia es así, tiene altas, tiene bajas, tiene periodos de paz, tiene periodos de guerra, ¿no? Pero entender esto, entender de dónde proviene, creo que nos da mucha luz de quiénes somos. Y siempre lo he dicho, quien no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Entonces, conocer todo esto, cómo nos ayuda a poner en perspectiva tantas y tantas cosas que de repente nos encontramos, inclusive juzgamos, ¿no? Entender este dolor, entender, y también esta parte de decir, bueno, ok, alguien cuando es tan lastimado, cuando es tan dañado, pues obviamente tiene esta tendencia a venganza en lo que tú quieras, pero va de regreso esta misma energía. Y hoy por hoy, ¿cómo puede eso, desde mi punto de vista, por supuesto, muy personal y que no tienen que estar los que nos están viendo de acuerdo conmigo, ¿cómo se para esto? Pues con amor, con comprensión. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo con amor, no? Si te van a venir a cortar la cabeza. Pero al fin y al cabo, yo sí creo que el amor, el entender esta parte, esta unicidad de la que todos somos parte, lo creamos o no, lo entendamos o no, lo aceptemos o no, pero al final somos parte, ¿no? Es que impresionante historia, creo que ha sido la que más me ha impactado. Digo, seguramente en cualquier otra historia que vengas, porque tú eres buenísima para hacer estas investigaciones, te juro que yo dije, bueno, voy a interactuar, voy a ir platicando con Soria, pero es que cuentas la historia de una manera tan estructurada, tan bonita, tan interesante, con tanto sentido, que la verdad no me dan ni ganas de interrumpirte. Entonces, pues bueno, no me queda más que hacer esta reflexión de tomar en cuenta cuando veamos estas atrocidades que de repente vemos, preguntarnos de qué dolor vienen, de qué dolor provienen, ¿no? Y bueno, no es justificarlo, pero por lo menos mirarlo, ¿no? Y ya nosotros decidir qué hacer con eso. Eso es lo que yo me llevo. Eso y la parte de que una gran luz también pues viene de una gran oscuridad, ¿no? La vida es equilibrio. Entonces, pues Olia, ¿qué te puedo decir? Realmente yo quiero agradecerte porque, wow, te luciste con este trabajo de investigación. Es impactante. Y bueno, me quedó pendiente enviar dos saluditos a Ruth, mi queridísima amiga Ruth, déjame busco porque apunté el nombre por acá, pero ya, a Ruth Moreno y a Wilson de León, que también nos están viendo y muchísimas gracias. Y pues bueno, Solia, yo quiero, pues ya nos pasamos del tiempo, ya no hay manera. Yo quiero preguntarte, porque en cada investigación, cuando termina el programa y nos vamos detrás de bambalinas, tú siempre me dices, ¿no? Todas estas experiencias que vives, pero me las dices a mí, yo quiero que les compartas a las personas que nos están viendo. ¿Qué sentiste cuando, o sea, ya Solia ya está investigando, está leyendo, se emociona, ríe, llora, porque te ha pasado con cada uno de los personajes, pero yo quiero que le compartas a las personas qué sentiste, qué transformó en ti Boudicea? Esa pregunta no te la esperabas. Sí. ¡Sas! Me hiciste, amiga, ¡sas! Amiga, bueno, en esta historia en particular, creo que me metí tanto en la historia. Sentí el
el dolor que a veces sentimos de ser mujer. Lo sentí. Sentí el dolor de mi abuela, de mi madre, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, porque ser mujer en una época de patriarcado, nosotros ya no nos podemos revelar, no podemos decir, darme cuenta que cuánto daño nos hace el sistema educativo a través del patriarcado, de imponerle a la mujer obligaciones desde la niña, desde que nos enseñan a jugar a las muñecas a ser mamá, desde que nos muestran un perfil social de que si no somos casadas y no tenemos hijos, no tenemos una identidad. Hoy en día, obviamente, hay mujeres mayor libertad, pero yo vengo de una generación donde prácticamente hacen una programación total para seguir un rol. Y yo te apuesto que si ahorita muchas de nosotras nos hacen algún cuestionario, alguna meditación o algo, yo creo que muchas, si nos dan la oportunidad de volver a elegiríamos ser druidas, sacerdotisas, druidesas, viajeras, exploradoras, y no hubiéramos elegido la familia, porque el rol de la familia implica renunciar a muchos roles personales para que en una etapa tú te dediques a ser educadora y maestra, porque es una responsabilidad ser madre. Y voy entendiendo por qué hay el desastre que hay ahorita en el desorden emocional en el planeta, porque muchos venimos de hogares con padres que no eligieron tener una familia, que fueron obligados a ser padres por un sistema y por una falta de educación de propósito de vida. Por eso hay mucho divorcio, por eso hay mucha separación, por eso hay mujeres que están tomando decisiones que van en contra de su tribu, en contra de su clan, que están rompiendo paradigmas y lastimando, porque lastimosamente cuando entras a un rol en el cual no estás vibrando, para poder romper ese paradigma vas a tener que romper la estructura, y en esa estructura hay mucha gente conectada. Entonces, triste que los cambios que tenemos que hacer ahora las mujeres tengan que provocar dolor, y eso hace que muchas mujeres tengan que reprimirse y quedarse donde están a costa de una angustia y una depresión. Por eso hay pastillas, suicidios, hay mujeres que están con problemas mentales, psicológicos, emocionales, porque quien verdaderamente está vibrando en lo que ama hacer no tiene ningún reflejo en la parte física, mental y espiritual, está vibrando en felicidad. Entonces me ha hecho una reflexión muy profunda, y ahora que estoy escribiendo en mi nuevo libro en relación al manual del sistema educativo, me ha hecho replantear muchas cosas, hasta a mí me ha hecho reflexionar. Esto me ha llevado a hablar con mis hijos, inclusive con mi esposo, toda la transformación que puede llevar cuando te metes a la psiquis de los ancestros y te das cuenta que estamos viviendo una gran mentira en esta sociedad. Qué fuerte lo que dices, y efectivamente hay una enorme transformación, y yo creo que sí hay muchísimo esta pues sensación de no sentirse bien, de no sentirse plena, a lo mejor, y a lo mejor ni siquiera nos habíamos atrevido a mirar hacia este lado, ¿no? Sino simplemente esta sensación de carencia, de vacío, que llevan a muchas cosas. Sin embargo, Solia, yo confío, tengo fe plena de que pues estamos en un proceso, y somos un proceso, y estamos aquí para aprender, y poco a poco la evolución, la transformación, no sé si se le dice inconsciente colectivo, pero vamos llegando poco a poco, lentamente, a estos pequeños cambios que van haciendo esta transformación que tanto va necesitando nuestra sociedad. Y bueno, creo que no me equivoqué al preguntarte, porque pues era pregunta conchusa, porque de verdad yo quiero comentar de las personas. Termina el programa y todavía que nos quedamos Sol y yo platicando un buen rato, y ella me enseña tantas cosas después, y yo digo, Dios mío, ¿por qué no estamos en vivo para que lo escuchen las personas? Entonces, por eso quise hacerte esta pregunta, porque tienes tanta sabiduría, Solia. A mí me queda muy claro que si existen otras vidas, en alguna de ellas tú fuiste una druida, una sabia, no lo sé, una maga, no lo sé, porque hay muchísima sabiduría en ti, muchísima sensibilidad, y si hay
alguien que puede hacer este programa eres tú, por esta sensibilidad, porque tú te metes en el personaje, lo vives y te comunicas con nosotros a través de él. Entonces, algo así como los espiritistas que se posesan en ti y comunicas. Y es tan bonito y de verdad yo quiero agradecerte esto porque es un talento, es un don muy hermoso y que afortunadamente lo estás poniendo al servicio de todas las personas que quieran escuchar, que estén listas para escuchar, y a través de tus libros también, o sea, porque esa es una realidad. Y qué bueno, yo me siento muy agradecida. Pues bueno, ya no quiero prolongar más este programa, ya nuestra directora Connie Balcázar me va a colgar porque ya nos pasamos de tiempo, pero bueno, aún así yo quiero agradecerle a la embajada Vía Lab, a Connie Balcázar, porque pues siempre está en toda la disposición de tenernos paciencia, porque sabe y lo sabe, ¿no? Sobre todo este programa pues gusta mucho y hay mucho aprendizaje aquí para los demás. Así que, pues bueno, ya para la siguiente nos vemos. Solia, un abrazo, muchísimas gracias y pues seguimos pendientes, seguimos en contacto. Nos vemos a todos los que nos vieron, muchas gracias y a todos los que nos van a ver, pues muchos saludos y muchos besos. Hasta luego.